¿Qué tal a todos? Continuando con la explicación de la actividad 1.4, analizaremos el ejercicio número 2 y veremos algunos detalles. Realmente se resuelve de la misma forma que el ejercicio número 1 en el tratamiento de las tablas, pero aquí veremos si acaso una nueva función en Excel de cómo me contabilice en este caso las frecuencias, ¿no? Que eso sería lo novedoso. Aunque yo tengo entendido que si ustedes suben este documento a inteligencia artificial, pues realmente les hace toda la tabla de distribución de frecuencias y le pueden pedir hasta pues otro tipo de información. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes desarrollen habilidades de tal manera que identifiquen, ¿no? ¿Por qué puedo hacer eso? No siempre el por qué lo puedo hacer. Una vez que yo domine eso, pues realmente pues ya, ¿no? Si utilizo una inteligencia artificial, pues sé por qué estoy usándolo, no sé interpretar cada información que yo presento en la tabla que estoy trabajando. Entonces, el ejercicio 2 nos habla de Barry Bonds, jugador de los Gigantes de San Francisco en las ligas mayores. Estableció una nueva marca de cuadrangulares en una sola temporada al conectar 73 durante la temporada 2001. A continuación se enlista la distancia en pies de cada cuadrangular. Entonces ahí tenemos la tabla, los datos crudos, o sea, la información que fue obtenida a partir de la experimentación, ¿no? De el registro de esas distancias. Entonces aquí nos dice, para estos datos muestre las 7 clases que podrían usarse para crear la distribución de frecuencias utilizando la regla 2 a la K. ¿Ok? Entonces nuevamente voy a copiar este mini algoritmo que yo tengo aquí. ¿Ah? Lo voy a copiar. No, más bien, vamos a eliminar todo esto. Que esto fue del ejercicio anterior. Voy a eliminarlo y vamos a poner eliminar. Ok, no. Antes de que cometa ahí una infracción, le vamos mejor a poner sin borde. Y aquí que el relleno pues sea de color blanco. Para evitarme detalles. Y dejar esta tabla que me va a servir para poder generar toda la información. Entonces en el inciso A ya nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que realmente yo debo de presentar 7 clases. ¿Ok? Realmente debo de presentar 7 clases, pero hay que demostrarlo con la regla 2 a la K. Entonces para eso voy a tomar estos valores, lo vamos a dar en copiar y lo voy a pegar por aquí. Vean, aquí en la celda. Aquí lo voy a pegar para que no me interfiera en la tabla que he trabajado anteriormente. Entonces ahí están, vean todos los valores. Vamos a maximizar. Voy a tomar esta hoja de Excel para poder trabajar adecuadamente. Entonces ahí están. Entonces vean que aquí en Excel, no, eventualmente sí lo tengo que mover por acá. Entonces lo vamos a mover por aquí. Ahí está, ven. Ahí está. Estos son los datos que me da el problema. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta información, directamente el problema no me dice cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. O sea, no lo dice. Entonces eso yo lo tengo que encontrar. Si no tuviera software, pues hubiera por ahí problemitas. Porque tendría que hacer una buena observación en la tabla para poder encontrar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. So, para este caso, como estamos en Excel, puedo poner aquí, vean donde estoy ubicando el valor máximo, poner la función igual a max, paréntesis, igual max, y selecciono el rango de valores. Vean, ahí está. Y cierro paréntesis y le doy enter. Vean que el valor máximo es 488. Y el valor mínimo, vamos a poner aquí en igual, nuevamente, valor, es igual, min, paréntesis, y selecciono nuevamente el rango de valores y cierro paréntesis. Entonces me está diciendo que el valor mínimo es 320. ¿Ok? Y el número de observaciones, ahora el número de observaciones, pues para contar, debo de contar toda esa numeración
Y aquí ya no, como no son datos, como no son muy pocos datos que yo los pueda contabilizar a simple vista, pues aquí ahora las observaciones sería igual a contar, paréntesis, y quiero saber cuántas observaciones tengo. Y le doy enter nada más. Igual contar, selecciono mi rango y vean que tengo realmente 73 valores. Número de observaciones son 73. Según el problema de Word, me dice que en este caso, primero, que son, para estos datos muestre las 7 clases, ¿ok? Ya, o sea, ya de entrada me está diciendo, tiene 7 clases. Vamos a ver si eso es realmente correcto. Aquí tengo el valor de K, que van a ser el número de clases que yo debo de generar. Y vamos a ver si al poner 7 aquí, supera la condición que es mayor que las observaciones. Si eso es cierto, aquí nos tiene que aparecer de que se cumple. Es más, vamos a ponerle esto un formato condicional para darle visto bueno. Aquí en la opción de formato condicional, podemos poner regla para resaltar celdas y texto que contiene. Entonces, si el texto contiene, no se cumple, que salga en color rojo, así como está. Y le damos en aceptar, vean ahí. Está en rojo porque no se cumple la condición. A esa misma celda le voy a poner ahí texto que contiene. A ver, para eso necesito saber se cumple la condición. Entonces vamos a poner aquí nuevamente texto que contiene se cumple la condición, pero que no sea rojo, que sea verde, como visto bueno, aceptar. Entonces, si nos dicen que son 7 clases, vamos a ver si le ponemos el 7. Vean que ahí se cumple la condición. Pero ¿por qué no me lo marcó en verde? Vamos a ver formato condicional. Y vamos a poner administrar reglas. Y en administrar reglas selecciono esto de aquí. Y le voy a poner editar regla. Y se cumple. Es que le puse se cumple la condición. Y tiene que ser se cumple condición. Entonces ahí está. Le doy en aceptar. Y ahora sí ya se marcó en verde. ¿Ok? Visto bueno. Entonces, por ejemplo, si yo llevo a 8, pues se cumple la condición. 9 se cumple la condición, ¿verdad? Pero ¿por qué no debo usar 8, 9? Porque ya realmente está muy alejado al número de observaciones. Tiene que estar cercano a esas observaciones. Entonces aquí vamos a poner 7. Y aquí justamente con 7 es cuando ya se cumple la condición. Entonces, por lo tanto, en este sentido, sí es correcto que deba manejar 7 clases. Entonces, por acá vamos a arrastrar de esta tabla previamente trabajada 5, 6, 7. Por aquí está. Entonces, quiere decir que todo esto de por acá no lo voy a utilizar por ahora. Y entonces, esto lo vamos a arrastrar. Yo creo que por ahí. Vamos a comando Z y no, únicamente tienen que ser 2. 1, 2. Ahí está, para trabajar con esa tabla. Muy bien. Entonces ya sabemos que son las 7 clases. Entonces, para estos datos muestre las 7 clases que podrían usarse para crear la distribución de frecuencias utilizando la regla 2 a la K. Bueno. Entonces podemos contestar aquí aplicando la regla 2 a la K. 2 por ahí a la K. Se demuestra que el número de clases es 7. Punto. Debido a la condición. Vamos a poner la condición. Vamos a poner donde 2 a la K es mayor que al número de observaciones. Ahí está. Y esto lo vamos a poner en color azul y que no esté negritas. Y como sabemos que es 2 a la K, vamos a decirle que esté en exponente
Y esto me gustaría que esté en ecuación. Entonces aquí le doy en insertar. Flechita por aquí. Ah, no, aquí está ecuación. Doy clic y ahí está. Entonces esto le pongo que esté en forma exponencial. Y vamos a poner 2 a la k. 2 a la k debe ser mayor que al número de observaciones. ¿Ok? Y sí se está cumpliendo, ¿no? ¿Ok? Entonces incluso vamos a poner punto y coma. Podemos tener que el número, el 2 a la k es 128. 128 es mayor que 73. ¿Ah? ¿Por qué? Porque 128 realmente representa el valor de 2 a la k y 73 representa el número de observaciones, que es aquí donde nosotros lo estamos demostrando. Vamos a quitar un punto, tenemos extra ahí, ahí lo tenemos. Ahora, demuestre que un intervalo de clase de 30 resumiría los datos en 7 clases. Entonces, para ello, necesito la fórmula. Entonces, voy a ir aquí al documento de PowerPoint y voy a necesitar esta fórmula. La voy a copiar nada más para efectos prácticos. Ustedes pueden generarla en el documento de Word, insertando ecuación para generar, para poner esa ecuación por ahí. Entonces aquí no me interesa que sea, no es un inciso como tal. Ahí lo tenemos. Y esto debe de estar en color azul y no quiero que esté en negritas. Entonces necesito el valor máximo entre el valor mínimo, que aquí nosotros sabemos que el valor máximo es 488. 488, bueno, hay que poner en ecuaciones, vámonos al editor de ecuaciones, ecuación, y vamos a poner el cociente. Y aquí el valor máximo es 488 menos 320 entre el número de clases que sabemos que es 7. Y esa diferencia me da equivalente a 24, que es justamente el que tengo aquí. Pero observen, vean que 24, o sea, realmente, idealmente pude haberlo hecho desde 20. Pero puede ocurrir por ahí un detalle, ¿no? A lo mejor a mí se me ocurre, está 24, lo más cercano es a 20. Veamos qué pasa en 20, en este sentido. Si es 20, entonces quiere decir que debo de iniciar. Si voy en 20, significa que debería de iniciar. Para eso necesito el valor mínimo, que el valor mínimo es 320. Entonces tendría que iniciar en 300 como mi valor inferior. Pero de ahí el intervalo, si me voy con 24, yo puedo deducir, es que va de 20 en 20, porque el 24 realmente, si quiero redondear, pues está más cercano a 20. Entonces, si yo hago eso, vean lo que va a pasar, 300, 320 por ahí, y entonces voy a sumar, ¿verdad? Y se supone que debo de generar, en este caso, las 7 clases. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he determinado. Y por acá lo mismo, vean. Si es 300, aquí yo tendría que iniciar de 320 y sé que va de 20 en 20. 320 aquí sería 340. ¿Ok? Y únicamente arrastrar mi serie. Pero vean qué es lo que pasa si yo decido ir por 20. Por eso les comento que es a conveniencia. Si yo elijo 20, ¿verdad? Vean que la última clase va desde 420 a 440. Si yo veo la tabla de datos, aquí en la tabla de datos, vean que el 440, vean el 440, todo lo que está, que sea mayor o igual que 440, no lo voy a tomar en cuenta. Porque recuerden que aquí, en la última clase, es de 420 a menor que 440. O sea, con esta condición me dice que 440 yo no lo debo de tomar en cuenta.
Y si yo observo en mi tabla, sí tengo valores de 440, pero además mayores a 440. Vean, 450, 480 y el máximo 488. Entonces ahí yo debo de corregir. Entonces no debe ser 20 el intervalo de clase. El intervalo de clase debería ser, en este caso, 30 unidades, que justamente es lo que recomienda el problema. Demuestre que un intervalo de clase de 30 resumiría los datos de las en 7 clases. Entonces aquí puedo poner, en este caso, de acuerdo, ¿verdad? Vamos a poner ahí, de acuerdo al comportamiento de los datos, se recomienda usar un intervalo de 30 unidades. De acuerdo con el comportamiento de los datos, se recomienda usar un intervalo de 30 unidades, ya que aborda todos los datos. No sé, eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Realmente. Porque si yo dejo en 20, si yo lo redondeo a 20, pues no me van a dar las clases. Incluso ahora, si yo utilizo ese 30, sí me va a dar las clases. Vean por acá. Regresemos a la tabla y en lugar de 320, aquí que sea 330. Acá tiene que ser 330 en superior y como va de 30 en 30, aquí serían 360. ¿Ok? Para que cuando yo arrastre mis fórmulas sea en 480 y vean por acá. Observen que la última clase, vean, desde la sexta clase, desde 450 a 480. O sea, ya tengo valores ya tengo frecuencias que sí pueden entrar dentro de esa clase. Al 440 lo toman incluso desde la clase número 5. Vean, en la clase número 5 entra el valor de 440, que aquí están. Y en el caso de 450, 480, pues ya entran los otros valores. Y finalmente el de 480, 510 también entran las otras frecuencias. Entonces eso es algo muy importante que yo debo de considerar al momento de generar mis distribuciones de frecuencias. Ahora no nos queda más que contabilizar las frecuencias. ¿Ok? ¿Qué frecuencia debo de contabilizar por aquí? Pues el intervalo de 300 a 330. Y aquí es donde viene el detalle, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo el conteo de eso? Para sí existe una fórmula, afortunadamente. Tenemos que usar la función igual, contar, punto, sí. Nosotros habíamos trabajado en una sesión anterior en contar, punto, sí. Pero como aquí yo tengo intervalos, pues realmente necesito poner alguna condición. Entonces debo de usar contar punto sí conjunto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, necesito contar frecuencias que vayan de 300 a 330. Para la primer clase es sencillo. Bueno, de hecho en la primer clase ni siquiera necesito contar punto sí conjunto. Basta con contar punto sí. Vamos a corregir por ahí. Vean aquí. En la primera clase no necesito la función que acá hace unos momentos había escrito. ¿Por qué? Porque debo de contar todo lo que sea menor que 330. Y eso basta con la función contar punto sí. Entonces aquí voy a poner igual a contar punto sí, paréntesis, y selecciono el rango de datos, que es esto de aquí. Vean, ya seleccioné el rango de datos, coma, entre comillas, todo lo que sea menor que 330. Todo lo que sea menor que 330 me lo debe de contar. Cierro comillas y le doy, cierro paréntesis y únicamente le doy enter. Entonces aquí ya me está diciendo que únicamente hay dos valores menores que 330. ¿Okay? Eso no hay problema porque puse esa función lógica. Porque sé que únicamente tengo que contar un intervalo donde únicamente tenga de 300 a 330, nada más.
Pero el problema viene cuando yo esté trabajando aquí. Aquí debo de contar de 330 hasta 360. Entonces ahí sí cambia la fórmula. Esto es igual a contar punto sí punto conjunto. ¿Ok? Porque ahí yo voy a seleccionar, tengo que deducir de dónde a dónde tengo que contar. Entonces aquí voy a, primero, como primera parte, debo de seleccionar nuevamente mi rango de datos, ¿verdad? Ahí está mi rango de datos. Le pongo coma, ¿verdad? Y me dice cuál va a ser tu criterio de conteo. Mi criterio de conteo va a ser, primero, comillas, ¿verdad? Y todo lo que sea mayor o igual que 330. O sea, que me cuente mayor o igual que 330. Entonces vamos a poner ahí mayor o igual que 330. Cierro comillas. Y luego coma. Y observen cómo nuevamente se activa este rango del criterio 2. O sea, quiero que me cuentes todo lo mayor o igual a 330, pero que sea menor que. Para ahí debo de nuevamente seleccionar el rango. Vean. Vamos a seleccionar el rango. Y luego coma. Pero a su vez que todo sea menor que. Vamos a poner ahí menor que 360, que sería el nuevo límite. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Y le damos en aceptar. Si todo marcha bien y no he cometido ninguna infracción, me va a dar el conteo. Ahí está. Únicamente tengo 2 valores. Esa es la nueva función que yo debo de usar. Ahora, si no, como lo tengo que hacer para todas las demás clases y no tener y evitarme tener que poner nuevamente la función contar sí y todo eso, lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar. Vean ahí, posiciono el cursor, arrastro mi fórmula y en este caso vean que hay una ligera infracción. ¿Por qué hay una ligera infracción? Porque al momento de arrastrar el rango, estos rangos se está desplazando hacia abajo. Vean, por ejemplo, si yo selecciono este de aquí, vean que se desplazó una fila. ¿Ven? Y luego este de por acá se desplazó otra fila y así sucesivamente. Debo de corregir eso. Y además lo voy a hacer nuevamente. Vamos a borrar esto de aquí. Y lo voy a hacer desde aquí. Desde donde puse la función contar sí conjunto. Doble clic. Y entre la letra y el número voy a poner el signo de pesos o presionar F4 para ambos casos. Vean, en mi caso J y 21, en medio de esos dos, entre la letra y el número, pongo el signo de pesos. Acá también pongo el signo de pesos y por acá pongo el signo de pesos. Y le doy Enter. Si eso es cierto, en todo me va a dar 2. ¿Ok? Y ven que ahí está, en todos me dio 2. Eso tiene sentido porque no he cambiado las condiciones de la clase 3, de la clase 4. Entonces aquí voy a ir, por ejemplo, a la tercera clase y en lugar de que sea 330, va a ser ahora 360. Es una forma, digamos, semiautomática para no tener que escribir toda la función nuevamente. 360 y acá el límite sería 390 y le doy Enter. En el siguiente sería de 390 hasta 410, porque va de 30 en 30. 420, perdón. 390, 400, 410, 420. Entonces ahí hay que tener cuidado. 420. Vean ahí que eliminé la última comilla. Únicamente la agrego para que me vaya generando el conteo. Y vean que como acá ya había trabajado esta tabla, ya me está dando también la frecuencia relativa. Ahí está, ya me está calculando esa frecuencia relativa. ¿Ok? Bueno, pero está mal porque no tengo el total. El total debería estar aquí. Ahorita vamos a corregir eso. Vamos en la clase número 5. En la clase número 5 sería de 420 a 450. Sería 420, comillas, hasta 450. Los signos de orden no los voy a tocar para nada. Esos están bien así. Únicamente tengo que cambiar los límites y tener cuidado de que las comillas no se borren.
En el caso de la clase 6 es de 450 a 480. Entonces aquí es 450 comillas a 480. 480 y comillas. Y le doy enter. Y finalmente de 480 a 510. Y tenemos 480 hasta 510. Entonces veamos que ya tengo toda mi frecuencia. Entonces me evité estar contando, por ejemplo, cuántos entre 300 a 330, cuántos hay, ¿verdad? Ir marcando uno por uno porque puedo cometer, la probabilidad de que yo cometa un error pues es muy alta, ¿no? A diferencia de que me lo haga un programa. Obviamente sé que si esto ustedes lo suben a una inteligencia artificial, ¿verdad? Eso se los va a dar, incluso la tabla les va a generar por ahí. Pero la idea es que ustedes lo sepan trabajar, que sepan por qué están obteniendo esa frecuencia, por qué en este caso les da los números de clase, el intervalo de clase, cuántas clases deben de generar, saben el por qué pueden hacer eso. En el caso de la frecuencia relativa, pues aquí nos falta únicamente poner el total por ahí, y aquí creo que lo tengo, ahí está el total, y nada más debo de poner igual a la suma, y la suma de el rango de valores, le doy enter, y esto lo vamos a poner en que no esté negritas y que todo esté negritas. Vean, 73, que eso coincide con nuestro documento. Vean, ¿cuántas observaciones tenemos? 73. La suma de todas las frecuencias me da 73. Y la frecuencia relativa, aquí yo tengo que borrar y tiene que ser con el total de observaciones. Y voy a presionar ahí F4 o le agrego los signos de pesos para poder fijar. Nada más arrastramos y por acá arrastramos, y para saber el total pues nada más arrastramos por ahí, y que esté en porcentaje, lo vamos a poner con un bordado, ¿verdad? Y vamos a poner todos los bordes. Entonces ahí lo tenemos. Vean, hemos terminado nuestra tabla. Efectivamente son las 7 clases que nos da el problema, ¿verdad? Tenemos la frecuencia absoluta, también hemos trabajado la frecuencia relativa y lo hemos puesto en su forma de porcentaje. Regresando por acá, con 7 clases y un intervalo de clase de 30, construya una distribución de frecuencias y frecuencias relativas a partir de los datos. Comience la primera clase con un límite de 300. Entonces no nos queda más que copiar nuestra tabla. Copio por aquí, le doy enter. Control V, sabemos trabajar ya la tabla, ya no voy a necesitar Excel. Vamos a seleccionar toda la tabla, disposición de tabla, y le vamos a dar en auto ajustar a la ventana para que quede ajustado al margen que estoy trabajando. Entonces ahí lo tenemos. Y a esto le vamos a poner, tiene un contexto el problema, aquí está. Podemos ponerle que distribución de frecuencias, vamos a darle por ahí un clic más, vamos a ponerle en referencias, insertar título, tabla número 3, porque recuerden que en la actividad hemos generado otras tablas. Vamos a poner aquí distribución de frecuencia de ¿de qué era el problema de las marcas? Voy a poner marcas y lo voy a dejar ahí para poder editarlo porque se me olvidó el contexto. Distribución de frecuencias de cuadrangulares, distribución de frecuencias de cuadrangulares de quién, en este caso de Barry Bonds, vamos a poner en este caso Barry Bonds, y vamos a eliminar marcas. Ahí está, y sabemos que esto va en todo el documento, pues lo estoy haciendo en Arial, entonces debemos de respetar ese formato. Por ahí Arial, sabemos que no va en itálica y tiene que ser en color negro, y la tabla 3 debe de estar en color negro. Entonces ahí está ya nuestra tabla. Vean con la diferencia de, por ejemplo, esta tabla
que no tiene una información, simplemente es el crudo, pero vean cómo nuestras tablas están de manera adecuada, ¿no? Ajustadas al texto, que tengan su respectiva leyenda. Y entonces ya podemos responder en el inciso D. Vean por aquí. Inciso D. ¿Cuántos cuadrangulares recorrieron una distancia desde 360 hasta 390? De 360 a 390. Tiene que ser este de aquí. ¿Ok? Pues realmente tuvo una frecuencia de 17, ¿no? Pues de la clase 360 a 390, la frecuencia obtenida fue de 17. Punto. Y esto lo voy a poner en azul. Incluso puedo saber el punto medio, ¿no? El punto medio de esa clase, cuánto realmente fue, ¿no? Sería 360 más 390. Vamos a poner, que de hecho nos faltó, ¿no? Igual, lo voy a poner aquí, pero ya no lo voy a adjuntar en la tabla. Punto medio. ¿Cuál es el punto medio de todo esto? Lo puedo poner igual, paréntesis, esto más esto, entre 2. Serían 315. Y puedo decir que en 360, 390, sí, porque nos dicen esa pregunta, ¿cuántos cuadrangulares recorrieron una distancia de 360 a 390? Pues según la distribución de frecuencia fue 17, con un punto medio de, está por acá, vamos a ponerlo, ahí está, y esto lo vamos a poner a la derecha, con un punto medio ¿de cuánto es? Es en la clase 3, debe ser por aquí, 375, con un punto medio de 375. Así. Esto le voy a copiar el mismo formato para que quede adecuadamente. Y luego nos dice, ¿qué porcentaje de cuadrangulares atravesó una distancia de 360 a 390? ¿Qué porcentaje? Eso lo sé porque he trabajado, en este caso, la distribución de frecuencia relativa, ¿okay? Que sería del 23%. 23%. ¿Y qué porcentaje de cuadrangulares recorrió una distancia de 390 pies o más? Sería 390 pies o más. Quiere decir que el 390 aquí no lo están considerando en la tercera clase. Tiene que ser a partir de la cuarta clase, es decir, la suma de 37, 30, 1 y 3%. Serían 37 más el 3%, serían el 40%. Perdón, 37 más el 3% serían el 40%, más 30, 70 y 1 son 71%. Entonces vamos a poner ahí 71%. Okay. Pero que quede acorde a... Ahí está. Vean, 71%. Ya si ustedes quieren comprobar si es 71%, pues podemos poner acá, decirle a Excel, oye, suma igual a la suma, ¿verdad? Suma de... Como no debo de contabilizar el 23%, tiene que ser únicamente esto. Que ahí está el 71%. Y listo, es como se responde la actividad. Que aquí en esta actividad el objetivo es que ustedes trabajen la distribución de frecuencias. Habrá otro video de cómo generar los histogramas, ¿verdad?
a partir de esta información, cómo genero el histograma, ¿verdad? Que aquí no me sirve, en este sentido, presentar un gráfico de barras, ¿no? Porque yo tengo que ver en ese gráfico, por ejemplo, debo de irme a insertar y entonces no puedo poner el de barras. Tendría que irme a, aquí está la opción, generar un histograma. ¿Okay? Entonces, cuando yo genere el histograma, pues yo tendría que saber qué, ¿no? Vean, aquí está, hay una infracción porque me está tomando toda esa información, cuando en realidad yo no debo de tomar toda esa información. Realmente yo tengo que tomar mis clases. Tengo que tomar las clases que voy a llevar a cabo para poder generarlas. Aunque eso sí, les digo que tendríamos que generar otra tabla para poder adaptarla. Ok, adaptarla porque aquí Excel me está tomando el a menor que y únicamente me toma 2 clases, ¿no? Pero eso ya será en otro video, que veremos ahí cómo generar ese gráfico de histogramas. Ok, hasta aquí dejo el video.